Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar un ejemplo de un problema de equilibrio sobre una red un poquito más grande de la que normalmente podemos resolver con lápiz y papel o durante las pruebas. Esta red la vamos a implementar en una planilla Excel que ustedes también van a tener disponibles para que puedan jugar con ella y hacer sus propios experimentos. Así que sin mayor preámbulo, comencemos. Capítulo 5.2, ejemplo de equilibrio diagonal. El ejemplo con el que vamos a trabajar esta clase consiste en lo siguiente. Vamos a tener la red que se indica en esta figura, una red de 6 nodos, de los cuales hay 4 nodos que estamos identificando como A, B, C y D. Los números que se ven acá son simplemente los nombres de los arcos, y cada arco tiene asociado un costo como el que se muestra acá en esta tabla. Ese costo tiene la forma que está acá. El costo de un arco es una parte fija más una parte variable multiplicada por el flujo que se le asigna a ese arco. Y los coeficientes del costo fijo y del costo variable están registrados en esta tabla de acá. Sobre esta red nosotros queremos asignar viajes en 4 pares origen-destino. Queremos enviar 200 usuarios desde A hasta C, 400 desde A hasta D, 200 desde B hasta C y 600 desde B hasta D. Hago un paréntesis muy breve acá, simplemente para recordarles que acá no estamos dando las unidades de estas demandas, pero normalmente en problemas más realistas nosotros estamos hablando de usuarios por unidad de tiempo, ¿sí? Pero dentro de este curso a veces nos damos el lujo de informalmente hablar de solamente 200 personas a secas, pero en realidad siempre estamos hablando de unidades de flujo, básicamente, personas por hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Para estudiar el problema construiremos una planilla que nos va a permitir asignar flujos a las distintas rutas y luego evaluar los costos que estos flujos implican para poder determinar si es que se satisfacen o no las condiciones de equilibrio de One-Drop. Esta planilla también la vamos a usar después para minimizar la función objetivo que nos da la transformada de Beckman y confirmar que nos entrega un equilibrio. Entonces, para el ejercicio de la clase de hoy, lo primero que vamos a hacer es enumerar las rutas que podrían llevar flujo en cada uno de los pares origen-destino de nuestra red. Por ejemplo, en el par AC tenemos 2 posibles rutas. Son la ruta que utiliza el arco AC, que la vamos a llamar ruta 1, y la ruta que utiliza los arcos 2, 5 y 7, que la vamos a llamar ruta 2. Para el par AD existen 3 rutas disponibles, que son las que se entregan acá, ¿cierto? La ruta que se va por acá arriba, zoom, zoom, la ruta que se va dando todo este recorrido de acá, y la ruta que se va directo por dentro, por esta especie de diagonal. Para el resto de los pares origen-destino, repetimos el mismo procedimiento, y les voy a dar a ustedes la oportunidad de tratar de construir el resto de las rutas de esta red. Les puedo anticipar que en total las rutas que nosotros tenemos que considerar para este problema son 14. Entonces ahora les voy a dar 3 segundos para que pausen el video y puedan ustedes tratar de encontrar estas 14 rutas. Desde ahora, ya. Volvimos. Las 14 rutas son las siguientes. ¿Lograron encontrarlas? Espero que sí. Bueno, estas son las 14 rutas entonces que vamos a codificar de alguna forma en la planilla de Excel que vamos a abrir después. El próximo paso para poder implementar esto como una planilla de Excel es establecer la relación que tiene que existir entre los flujos en ruta y los flujos en arco. Nosotros sabemos que la ecuación que establece esa relación es esta que está acá. El flujo de un arco es la suma de los flujos de las rutas que ocupan el arco. Así de simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir esta matriz que está acá. Esta matriz de acá simplemente corresponde a la matriz de los coeficientes delta AP. Indica si la ruta 1, por ejemplo, está conformada por el puro arco 4 en este caso, ¿sí? Y así cada una de estas rutas está relacionada con los arcos a través de estos coeficientes. La ruta 14, por ejemplo, sería la ruta que utiliza los arcos 1, 2, 5 y 8.
¿Cómo entonces ahora nosotros podemos obtener a partir de los flujos de las rutas de una solución, los flujos de los arcos y los costos de los arcos y los costos de las rutas? Bueno, no es difícil, la verdad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular este flujo del arco 5, insisto, conociendo previamente una asignación para flujos en ruta, que es nuestro punto de partida, ¿cómo ustedes construirían el flujo de acá, ocupando esta ecuación de acá? Simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el producto punto, o en jerga de Excel, la suma producto de estos dos arreglos que están acá. ¿Sí? En este caso confirmamos que es 300, de hecho podemos ir viendo, ya, pues, el arco 5 pertenece a la ruta 2, por lo tanto ahí suma 100, pertenece a la ruta 3, 0, 4, 0, la 5, voy desfasado, esta en realidad es la 6, perdonen por ese detalle. La 5 es 200, ahí llegamos a los 300 y las otras deberían ser puros ceros. Acá hay un 0 y estos dos son puros ceros para abajo. Listo. 300. Así que se calcula cada uno de estos flujos. Entonces, transformar los flujos en ruta en flujos en arco, trivial. Ahora, con los flujos en arco también, en forma trivial, podemos conocer el costo de cada arco. Por ejemplo, este 40 de acá es simplemente 10 más 0,1 por 300, ocupando la definición de las funciones de costo que estamos ocupando para este ejemplo en particular. De hecho, esta misma planilla, con modificaciones muy sencillas, podríamos ocuparla para ver equilibrios con funciones de costo mucho más sofisticadas de las que estamos usando. Entonces, conocemos ahora el costo de cada uno de los arcos. ¿Cómo podemos calcular el costo de cada una de las rutas? Fácil, ¿cierto? Se suman los costos de los arcos que forman cada una de las rutas. Por ejemplo, ese 190 de ahí viene de hacer nuevamente un suma producto o un producto punto entre estos dos arreglos que estoy destacando acá. ¿Sí? Este 190 va a ser la suma de todos los arcos que pertenecen a la ruta, que son los que están acá marcados en 1, por lo tanto sería 10 más 35 más 40 más 45 más 60. De esa manera entonces podemos obtener finalmente los flujos en ruta. Entonces nosotros vamos a construir una planilla donde asignemos un flujo a cada una de las 14 rutas que definimos al principio, cuidando de que satisfagan la demanda que nosotros queremos enviar en cada uno de los pares origen-destino, y después con ellos vamos a poder mirar los costos de estas rutas. Y si nosotros conocemos los flujos en las rutas y los costos en las rutas, somos capaces de determinar si es que se cumple o no las condiciones de equilibrio de Waldrop. Otra cosa que vamos a hacer con nuestra planilla y que vamos a obtenerla de esta misma tabla es verificar el valor de la función objetivo de Beckman, que es la que nosotros sabemos podemos minimizar para encontrar el equilibrio también. Entonces, ¿cómo calculamos la función de Beckman? Lo que nos fijamos es, y esto ustedes pueden revisarlo, vayan a los videos anteriores, revisen la transformada de Beckman, pero para las funciones lineales que estamos usando, nosotros sabemos que Beckman es una sumatoria que tiene un término por cada arco, entonces acá les estoy mostrando cuál es la contribución a la función objetivo de Beckman que tiene cada uno de los arcos. Y esto de acá es simplemente la integral de los costos evaluadas en el flujo del mismo arco. Entonces, este valorcito que está acá, lo agregamos como una fila, ¿cierto? Cada uno de estos elementos es función de los coeficientes de la función y del flujo f, y eso nos da el valor de Beckman asociado a cada arco, y la función objetiva de Beckman es simplemente después sumar todos estos valores. Con esto estamos en condiciones de estudiar este ejemplo y construir esta planilla que les estoy diciendo. En la planilla vamos a hacer 3 experimentos. El primero es que vamos a tratar de encontrar a mano los flujos en las rutas que nos llevan al equilibrio. Vamos a ver si somos capaces de diseñar algún tipo de procedimiento relativamente inteligente que nos permita acercarnos gradualmente al equilibrio. Después vamos a ocupar la transformada de Beckman para ver cómo podríamos haber encontrado este equilibrio en forma prácticamente inmediata. Y finalmente vamos a ver qué pasa si estudiamos un poquito los costos sociales de la solución encontrada, ¿sí? Ya que tenemos construida una herramienta que nos permite evaluar los distintos costos, simplemente podemos ver qué pasa si tratamos de optimizar la red para los costos sociales. Entonces, ya que tenemos claras las instrucciones, vamos a nuestra planilla de Excel. Bien, entonces esta es la planilla que yo les describí recién. ¿Y qué es lo que tenemos acá? En primer lugar tenemos todo este sector de acá, donde tenemos la enumeración de rutas, cada una de las 14 rutas de este sistema. Tenemos aquí
el lugar donde uno puede ingresar cuánta demanda queremos poner en cada uno de los pares origen-destino. ¿Sí? Las celdas de este color corresponden a parámetros del problema. Los parámetros del problema en este caso son las demandas y los parámetros de la función de costo de cada uno de los arcos de nuestra red. Bien, entonces tenemos en este sector de acá, para cada par origen-destino, una demanda total, y después para cada una de las rutas tenemos el valor H, que es la cantidad de flujo en la ruta, y el valor C, que es el costo actual asociado a los flujos de la red completa. Y si se fijan, acá para ahorrarnos tener que lidiar con una restricción, puse por defecto que el flujo de una de las variables se calcula en función del total menos lo asignado a las demás. Entonces, si acá en esta celda que tiene el color de las variables libres pongo 50, automáticamente la planilla me rellena con un 150i para que sume 200. ¿Sí? Entonces la planilla, en el fondo, uno nunca modifica esta celda de acá, de hecho esa celda ahí está calculada como una diferencia, sino que modifica las celdas libres. Esas son en realidad nuestras variables libres para modelar una solución del problema, porque una ruta por par origen-destino es dependiente de las demás a través de la demanda total que nosotros estamos asignando. Entonces, esta planilla funciona tal como yo les expliqué recién. Supongamos que esta es la asignación que queremos evaluar, 200, 400, 200, 600. Todo el flujo en la primera de las rutas que nosotros arbitrariamente definimos para cada par origen-destino. Entonces, dado estos valores de H, en esta hoja rutas, hacemos los cálculos que yo les había descrito recién. ¿Sí? Cada una de las rutas tiene su flujo que nosotros asignamos, que puede ser cualquiera. A través de estos flujos nosotros calculamos los valores de los flujos en arco, a través de los flujos en arco calculamos el costo de cada arco y a través del costo de cada arco nosotros calculamos los costos de cada una de las rutas. Estos costos de las rutas son los mismos, por ejemplo, la ruta 1 cuesta 200, son los mismos números que después copio acá. Y en esta parte de acá, además, ilustro los flujos en arco para la red y los costos de cada uno de los arcos de la red. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar un equilibrio para esta red sin ocupar la transformada de Beckman. Simplemente por ensayo-error. Vamos a ir tratando de acercarnos gradualmente al equilibrio y ver si logramos llegar a él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que decidir si la solución actual es o no es un equilibrio. Entonces, vamos a ir viendo par por par, viendo si se cumplen las condiciones de equilibrio. En este par, en el par AC, tenemos un arco que tiene 200 unidades de flujo y que tiene un costo de 200 y un arco que tiene 0 unidades de flujo y un costo de 90. Entonces, evidentemente acá tenemos una primera situación que nos indica que esto no puede ser un equilibrio. Entonces, vamos a ir aumentando el flujo de este arco de acá. Vamos a ponerle primero 10, por ejemplo. Automáticamente el otro lado queda en 190, pero nos quedamos cortos. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. 50, todavía nos falta. 100, todavía nos falta. 150, seguimos cortos. ¿Qué pasa si ponemos 200? Si ponemos 200, los 200 están yéndose por una opción que cuesta 150 y nadie por una que cuesta 160. Por lo tanto, este par origen-destino de acá ahora lo dejamos en equilibrio. Vamos al par AD. Y nos damos cuenta en el par AD que tenemos los 400 viajes asignados a una ruta que cuesta 220, mientras que hay una mucho más barata. Entonces, vamos a empezar a subir el flujo de la que es más barata a ver si alcanzamos una situación de equilibrio. Pongámosle 200 para empezar. Nos pasamos ligeramente de largo, pero ni por tanto. Entonces vamos ahora disminuyendo este flujo. 180. Ahí estamos casi en equilibrio. Lo vamos a dejar así casi en equilibrio porque si se fijan la anterior que ya habíamos dejado en equilibrio también se terminó echando a perder. Entonces no tiene mucho sentido preocuparse de dejar las cosas así como tan precisamente en equilibrio. Pasemos al tercero de acá. El tercero de acá tampoco está en equilibrio porque tiene flujo acá, pero este de acá es más barato. Así que le vamos a empezar a poner flujo a este de acá. Nos pasamos de largo, vamos iterando. Ahí lo dejamos casi en equilibrio. Pasemos al siguiente. Y estos 600 nosotros podemos... Estos 600 están en un lugar que cuesta 200, pero acá tenemos una opción más barata, así que le vamos a poner flujo a la opción más barata. Me pasé de largo. 100, 150. Por ahí estamos suficientemente cerca. Pero ¿de qué nos damos cuenta ahora? Nos damos cuenta de que a medida de que vamos arreglando un lado,
los otros lados se nos empiezan a echar a perder. De hecho, fíjense que acá, este de acá ahora tiene todos sus flujos asignados a la opción más cara. Entonces vamos a tratar de corregir esa situación. Ahí a la primera quedó bastante decente. Y la cosa que estamos haciendo acá, nosotros podemos empezar a iterar y ver qué es lo que pasa. De hecho, hay un detalle re interesante que ha sucedido mientras hacemos estas iteraciones, que no necesariamente creo que se dieron cuenta, pero miremos, sigamos haciendo estas iteraciones, pero ahora pongamos la atención a este valor acá, al valor de la función objetivo de Beckman, que yo les mostré antes, que se puede calcular sin mayor problema con esta planilla. Y fijémonos a ver dónde tenemos una situación de desequilibrio. Acá tenemos una situación de desequilibrio, ¿cierto? Tenemos 230 personas viajando en un arco que cuesta, en una ruta que cuesta 199, cuando por acá al lado hay una ruta más barata. Entonces, vamos a empezar a mandar gente de aquí para acá y vamos a ver qué pasa con Beckman. Vamos a ir gradualmente subiendo este de acá. De 170 lo vamos a subir a 180 y nos estamos fijando ahora en este 171-780. ¿Qué es lo que pasa con él? Disminuye. Y disminuye y acá nos seguimos acercando. Aumentemos un poquito más, vamos hasta a 200. Y ese 171-560 sigue disminuyendo y acá nos seguimos acercando al equilibrio. Vamos a ponerle 210 y la cosa sigue acercándose al equilibrio. Y ahora que estamos casi en el... que seguimos bajando acá y estamos casi en el equilibrio, veamos qué pasa si nos pasamos de largo ahora. Pongámosle 230 para asegurar que nos vamos a pasar de largo y tenemos 171-260, 171-360. Entonces, esta cosa que estamos haciendo en cada uno de los pares origen-destino, de tratar de buscar cuál es el valor que nos acerca más al equilibrio en ese sistema aislado, también equivale a minimizar Beckman, por lo menos con las variables con las que estamos jugando en ese caso. Entonces, aquí aparentemente tendríamos que subir un poquito más, quizás sería 215, no, sería 213, pero lo que les puedo asegurar es que la combinación que nos deja más cerca del equilibrio acá también es la que minimiza Beckman acá arriba. Entonces, esto que les estoy mostrando puede usarse como argumento de que este método iterativo de arreglar el equilibrio de un par origen-destino, arreglar el equilibrio del otro y hacerlo secuencialmente, si es que en cada iteración de cada uno de estos pares origen-destino Beckman solo baja, podemos garantizarte que esto está dirigiéndose a una convergencia, que no es un método necesariamente tan malo como uno podría pensar, pero tiene una gran desventaja. Tiene la gran desventaja que obliga a conocer una enumeración de las rutas. Que nosotros ya nos dimos esa pega en esta red que es de tamaño intermedio, pero recuerden que en instancias más grandes es un paso que puede resultar demasiado complicado. Pasemos entonces a lo segundo que queríamos hacer, que era decir, ¿qué pasa si en vez de hacer esta cosa a mano, le pasamos la función objetivo de Beckman al solver de Excel y le decimos a Excel que trate de resolver este problema? Entonces vamos a Datos, Solver, y esto ya lo tengo preparado de antes, pero les explico rápidamente qué es lo que estamos haciendo. El objetivo que está acá corresponde a la celda donde está la función de Beckman directamente. Las variables que estamos cambiando son todas las variables libres, las variables pintadas en este color medio verdoso que está acá. Y las únicas 4 restricciones son que este y este tienen que ser positivos. Y acá yo los invito a que ustedes verifiquen y traten de entender el sentido detrás de lo que estoy haciendo acá. ¿Por qué no tengo el modelo que les enseñé en clase, que tenía muchas más restricciones? Bueno, porque esas restricciones están capturadas en la planilla. Esa es una de las gracias de trabajar con planillas de Excel. Una de las restricciones o las relaciones entre las variables las captura simplemente con fórmulas en las celdas. Acá la transformación entre los flujos en ruta y el flujo en arco está dada por la hoja rutas que ya les mostré cómo funcionaba. Entonces, nos bastaría con exigir que estas 4 celdas sean positivas. Ojo, convertir variables sin restricciones en negativas. Que todas estas también tienen que ser positivas. En el fondo estamos exigiendo que todos los flujos sean positivos o no negativos en realidad.
Y eso es todo lo que tenemos que exigir, porque ya tenemos garantizado que la demanda se cumple por la forma en que construimos esta variable de acá. Y tenemos garantizado que los flujos en ruta y los flujos en arco son consistentes por la forma en que construimos la planilla. Entonces, sin más preámbulo, resolvemos esto. Aceptamos la función objetivo y nos damos cuenta que esto es un equilibrio. ¿Cómo podemos verificarlo? Vamos par por par. En este par tenemos 200 asignados a la que cuesta 147, que es la más barata. Está bien. Acá tenemos el flujo repartido entre dos opciones que valen 180 y la tercera opción vale 187. Cumple equilibrio. Acá tenemos 200 asignados en la opción más barata. Correcto. Y acá tenemos 496 y 104 asignados a los dos arcos que también son la opción más barata para este par origen-destino. Con esto entonces podemos confirmar que minimizar la transformada de Beckman nos lleva al equilibrio en una red donde no era para nada trivial encontrarlo. Una cosa que encuentro que llama la atención de esta instancia que estamos estudiando acá es el hecho de que en el óptimo sean tan pocas rutas las que tengan valores distintos de cero. Teníamos todas estas variables libres y al final teníamos poquitas variables que valen distintas de cero. Esto como que huele parecido a cuando hacíamos, por ejemplo, el método simplex o simplex de redes, que probablemente algunos lo recuerdan mejor, que teníamos algo así como unas variables básicas que eran las que terminaban valiendo distinto de cero en la solución. Acá, honestamente, no estoy seguro de si es eso lo que está pasando, pero se ve más o menos parecido, porque yo esta planilla la he experimentado un montón de ella, le he puesto distintos valores de demanda y esto es algo que suele pasar. De hecho, déjenme mostrarles una cosa acá. ¿Qué pasa si es que ponemos 0, 0, 0 y cargamos solamente un par origen-destino de nuestra red con 600 de flujo? Acá empieza a pasar lo que ustedes ya han visto en clases cuando tenemos un par origen-destino aislado. A ver, resolvamos este primer equilibrio. Confirmamos que es un equilibrio y efectivamente es un equilibrio y acá sí se ocupan todas las rutas. Nosotros teníamos en el ejemplo clásico de clases con dos nodos y tres rutas que normalmente a medida de que aumentaba la demanda, más rutas se iban haciendo atractivas. Y es lo que pasa acá cuando cuando aislamos un par origen-destino. Pongámosle una demanda menor a este. Pongámosle una demanda, por ejemplo, de 100. Acá este nos queda infactible porque de hecho le estamos poniendo más demanda de la que tenemos a los otros. Entonces arreglemos esto para tener hagámoslo a partir de esta solución que es arbitraria, pero es un punto de partida factible. Resolvemos. Y ustedes pueden ver acá que nuevamente tenemos un equilibrio, pero que son estas dos las primeras rutas que se ocupan y que las otras son todas más caras. Vamos a hacer uno más nomás, solo para tener un tercer ejemplo. Le vamos a poner 300, a eso resolvemos. Y acá tienen un ejemplo de una solución donde se han cargado los 4 primeros arcos y los otros todavía no empiezan a llevar flujo. ¿Sí? Pero eso pasa cuando tenemos uno solo aislado. Pero ¿qué pasa si le ponemos flujo a todos? De hecho, partamos con una solución, o con una instancia donde todos tienen un poquito nomás de demanda, súper poca demanda. Y hagamos que esto parta desde un punto factible mejor. Ya, esa solución es factible, partamos desde ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos naturalmente que son poquitos los arcos que llevan flujo, ¿sí? Y de hecho, me tinca que esto es un buen ejemplo para mostrarles una multiplicidad o una solución múltiple en términos de flujos en ruta. Fíjense que acá estamos repartiendo flujo, por ejemplo, en este caso de acá, pero que vale 83. Y que este de acá, el costo de equilibrio, era 85. Partamos desde 0 y 0 acá y veamos qué pasa si es que resolvemos de nuevo. ¿Pasa lo mismo de antes, no? Sí, pasa lo mismo de antes, no. No era un caso de solución múltiple. De hecho, eso es un problema que siempre dejo propuesto cuando hago esta clase, que es que traten de encontrar una instancia donde ustedes puedan la misma solución de equilibrio, que va a ser única en términos de flujo en arco, como ya demostramos en clase, pero que tenga más de una forma de ser expresada como flujos en rutas. Pero acá nuevamente tenemos esta situación que yo les digo, hay un montón de ceros. Lo que me parece re interesante porque uno podría pensar en alguna manera de explotar esto para encontrar soluciones de otras formas, ¿o no? Llevémoslo al otro extremo.
pongámosle mucha demanda. Pongo 999 porque si pongo 1000 no cabe el número en la celda y se ve feo. Nada más que por eso. Pero estos son números altos. Son números bastante altos. Y lo podemos resolver esta instancia ahora. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Se fijan? De hecho, es hasta más drástico. Acá se vuelve a concentrar todo el flujo en un puro arco. Entonces, la verdad, quedan ustedes invitados a jugar con esta planilla. Yo no sabría decirles si es que esto es algo que es una particularidad de esta red o si es que es algo que suele pasar en redes más complejas. Es una pregunta que la dejo abierta. Los invito a ustedes a jugar con esta planilla y a hacer sus propios experimentos. El último experimento que les dije que íbamos a hacer, lo vamos a hacer sobre una instancia cualquiera arbitraria. Le voy a poner 100, 100, 100, 100 estas cosas. Vamos a resolver el equilibrio. Vamos a verificarlo porque a veces el solver de Excel se marea. A veces se equivoca. Pero esto está correcto, esto está correcto, esto está correcto y esto está correcto. O sea, estamos todo en orden. Fíjense entonces que esta es nuestra solución, que es el equilibrio de OneDrop. Pero nosotros también podemos ocupar el solver para minimizar el costo social. Vamos rápidamente a revisar de dónde viene o cómo calculamos el costo social, que es trivial. El costo social es simplemente el producto, pueden hacerlo con estos datos o con estos datos, el producto de los flujos y sus respectivos costos. Hay 81 personas con costo 96, más 119 personas con costo 37, o también lo pueden hacer acá, con los costos en ruta. De hecho, en este momento está calculado con el rango E24 y E21, que serían esta línea de acá, los costos por arco y los flujos por arco. Es la suma producto de esos dos de ahí. Bien, entonces vamos a minimizar el costo social y ver qué pasa. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos el solver, pero esta vez en vez de la celda X30 vamos a minimizar la celda X31. Vamos a volver a resolver. Y lo que podemos observar es que la solución es distinta de la anterior y que no es un equilibrio. ¿Dónde hay indicadores de que esto no es un equilibrio? Acá tenemos 100 personas yéndose por una ruta que es más cara, fíjense. Acá este par está en equilibrio, este par de acá también está en equilibrio, este par de acá no está en equilibrio. Acá tenemos personas asignadas a este arco, pero que preferirían irse por acá. Vamos a simplemente revisar ahora entonces una última cosa. Vamos a acordarnos de este número 38.500 y vamos a volver a optimizar con comportamiento de usuarios. Vamos a sacar de nuevo el equilibrio de usuarios y vamos a ver qué es lo que pasa con este 38.500, que debería subir naturalmente, pero vamos a verificar entonces. Efectivamente, el equilibrio de usuarios, el equilibrio de OneDrop, nos lleva a un costo social más alto. Esto es un hecho que ustedes saben ya bastante bien, pero que nunca está de más reiterar. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que el ejemplo de ahora les haya servido para tener una visión de cómo funcionan los problemas de equilibrio en redes un poquito más complejas que las redes sencillas que nosotros estudiamos normalmente en clases. Los invito entonces a jugar con esta planilla, a experimentar, a ver si logran descubrir cosas que yo no haya todavía descubierto en esta red de juguete. ¿Sí? Así que pásenlo bien con la planilla y en el foro me van contando las cosas que vayan descubriendo. Hasta la próxima.